Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Silvia, Manuel, Ronald. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Un ratito, por favor. Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes. Esta semana estamos ingresando a la semana número 12, ¿no? En esta semana nos va a tocar ver ramos técnicos, ¿no? Ramos técnicos son los ramos muy especializados, donde normalmente siempre termina interviniendo los ingenieros, ¿no? Dado que se tratan de obras relacionadas con su mayoría en la construcción, ¿no? Los contratistas, la maquinaria de los contratistas, ¿no? Los equipos electrónicos, la rotura de la misma maquinaria también está cubierta, y como consecuencia de la rotura de la maquinaria también se cubre el lucro cesante, o sea, se está cubriendo el daño directo y el daño consecuencial, ¿no? El consecuencial sería el lucro cesante por rotura de maquinaria, ¿no? También hay un seguro de obras civiles terminadas. Este seguro tiene que ver con obras que ya están entregadas y están funcionando. Llámese puentes, de repente autopistas, ¿no? Diques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un seguro que realmente en los últimos años ha cobrado mucha vigencia, sobre todo en el Perú, dado que hemos tenido en años anteriores el boom de la construcción, ¿no? ¿Quién no paseaba por Lima o por alguna capital de provincias donde siempre se veía que estaba avanzando algún tipo de construcción, ¿no? Entonces, estos seguros están diseñados para ello, ¿no? En esta semana vamos a aprender los conceptos, ¿no? Del seguro de ramos técnicos. El primero que tenemos es seguro de todo riesgo de construcción o Construction All Risk, que en inglés, ¿no? Es CAR, C-A-R. Luego tenemos el seguro de todo riesgo de montaje, ¿no? Que es Erection All Risk, que es EAR. Luego el seguro de equipo electrónico, por sus siglas EE. Tenemos el seguro de todo riesgo para equipo de contratistas, que es el seguro TREC, llamado el seguro de la maquinaria María, ¿no? Porque casi todas las máquinas que se aseguran acá son de ese color. El seguro de rotura de maquinaria, ¿ya? Y el lucro cesante como consecuencia de esta rotura de maquinaria. Hay un seguro de pérdida de beneficios anticipado que se llama ALOP, Advance Loss of Profits, y el seguro de obras civiles terminadas, ¿no? Es el seguro de aquellas obras que ya están construidas y están en operación, ¿no? Entonces, vamos a identificar todos los aspectos concernientes a los seguros de ramos técnicos actuales, sus alcances, las coberturas y exclusiones. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos brinda EBIS esta semana, ¿no? Tenemos el recurso principal, que es del seguro de ramos técnicos, el PDF, una pequeña reseña histórica de los seguros de ramos técnicos, los condicionados, ¿no? Del seguro de todo riesgo de construcción, del seguro de montaje,
del seguro de equipo electrónico, ¿no? De equipo de contratista o TREC, de rotura de maquinarias y el lucro cesante por rotura de maquinarias. Son recursos complementarios. Tenemos tres tareas, por favor tomen nota: la cafetería virtual, el foro de discusión, la asignación, ¿no? Y dos controles de lectura, ¿no? De ramos técnicos 1 y otro de ramos técnicos 2. Por favor, te pido encarecidamente, ¿no?, que la respuesta que den como tarea, ¿no?, a las tareas no se circunscriban a un simple comentario, ¿ya? Las tareas son para desarrollarlas. Tampoco estoy pidiendo que me hagan pues 5 páginas de tarea, no, pero una tarea bien elaborada, ¿ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta que estas tareas, cada una va a ser evaluada, ¿no? En la forma como escribe, la claridad de sus conceptos, ¿no? La expresión misma en sí de lo que quieren ustedes transmitir, ¿no? A veces uno habla y piensa que los demás lo van a entender, y por eso escriben como tal, pero a veces no es así. Así que, por favor, pido que sean más elaborados en el tema de las tareas que están resolviendo. Este es un consejo que le doy a todos los grupos a los cuales estoy ¿no?, llevando a cabo una certificación, ¿ya? Así que los que están cumpliendo con las tareas, no se sientan aludidos. Este es un poco de impulso para aquellas personas, ¿no?, que solamente ponen de tarea 2 líneas, ¿no? Y eso no es así, pues, ¿no? A veces inclusive ponen las 2 líneas y no hay ni siquiera el ejemplo que se pide. Entonces vamos a revisar cada tarea de esta semana. Empecemos con la cafetería virtual. Explique brevemente qué es un seguro de ramo técnico, cuál es su importancia y finalidad en nuestra industria nacional. Brinde 2 ejemplos. 2 ejemplos de cualquiera de estos seguros. Luego tenemos el foro de discusión. Este es el único sitio donde se pueden hacer comentarios adicionales. En la cafetería se hace la tarea y no se emite ningún comentario adicional sobre el trabajo del compañero, ¿ya? Acá en el foro sí se hace el comentario adicional. Describe un caso en el que haya existido la cobertura de un seguro de ramos técnicos: seguro de todo riesgo de construcción, CAR; seguro de todo riesgo de montaje, EAR; seguro de equipo electrónico, EE; seguro de todo riesgo para equipo de contratista, TREC; seguro de rotura de maquinaria; seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria; seguro de pérdida de beneficios anticipado, Advance Loss of Profits; o seguro de obras civiles terminadas. Tienen que describir un caso en donde existió la cobertura de alguno de estos seguros. Luego, vamos a la asignación. Dice acá: en esta actividad le pedimos que realice un resumen o mapa conceptual que represente los seguros de ramos técnicos actuales: seguro de todo riesgo de construcción, CAR; seguro de todo riesgo de montaje, EAR; seguro de equipo electrónico, EE; seguro de todo riesgo para equipo de contratista, TREC; seguro de rotura de maquinaria; seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria; seguro de pérdida de beneficio anticipado; y seguro de obras civiles terminadas. La asignación, como saben, tiene tiempo de entregarla hasta el día domingo al mediodía. Los controles de lectura, cada uno dura 60 minutos, ¿no? Y tienen hasta 2 intentos para hacerlo, para que se califique con la nota más alta.
y estos controles de lectura se cierran a partir de las 11:30 de la noche. Por favor, tome sus providencias para que no le sorprenda el cierre de los controles de lectura. Y, como siempre saben, tenemos los puntajes ponderados semanales que se basan sobre 100 puntos. Y revisen ustedes, por favor, sus promedios, ¿no? Los promedios semanales no tienen que bajar de 13. 13 es la nota mínima aprobatoria. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir el recurso. El seguro de ramos técnicos. El seguro de ramos técnicos es el seguro que está conformado por varios, ¿no?, de seguros que hemos mencionado, como tenemos el todo riesgo de construcción, que es el CAR, Construction All Risk, por sus siglas en inglés, póliza de seguro de todo riesgo de montaje, o EAR, Erection All Risk, póliza de seguro de equipo electrónico, EE, por sus siglas, póliza de seguro de todo riesgo para equipo de contratista, TREC, póliza de seguro de rotura de maquinaria, lucro cesante por rotura de maquinaria, póliza de seguro de pérdida de beneficios anticipado y póliza de seguro de obras civiles terminadas. Entre el seguro CAR y EAR hay unos aspectos comunes que tenemos que tomar en cuenta. Hay un tomador, hay un asegurado y hay un beneficiario. El tomador normalmente es el propietario de la obra. El asegurado también puede ser el propietario, contratista o fabricante. Y el beneficiario normalmente son las entidades bancarias, quienes son los que hacen o efectúan el apalancamiento financiero de estas obras. Obviamente, también está del otro lado el Estado, ¿no?, peruano, que también surte efecto como beneficiario y propietario de las obras. ¿Cuáles son los bienes asegurados, ¿no?, en las obras civiles en construcción? Tenemos en edificios toda vivienda multifamiliar, la unifamiliar, las oficinas, los centros comerciales, los edificios industriales, edificios especiales, las obras civiles mayores, ¿no?, como los puentes, las carreteras, los estadios, los puertos, aeropuertos, muelles, hidroeléctricas, ¿no? Estos también forman parte como bienes asegurados de las obras civiles terminadas, ¿no? Si están en construcción, van a ser cubiertos bajo la póliza de Construction All Risk. Si ya está construida, van a estar cubiertas bajo la póliza de obras civiles terminadas. Este tipo de seguros, ¿no?, a veces el periodo de la vigencia se tiene que adecuar al tiempo de construcción de cada obra, ¿no? Entonces, hay un tiempo de construcción, hay un tiempo de prueba y hay un mantenimiento, ¿no? El mantenimiento simple, aquel que se realiza pues cada año para ver cómo están las cosas, las construcciones, ¿no? Y el amplio, aquel que es como consecuencia de haber sufrido algún evento dañoso. El seguro CAR,
o Construction All Risk. ¿Cuáles son los alcances, no? CAR o Construction All Risk, que quiere decir todo riesgo de construcción, cubre las obras en construcción, ¿no? Los materiales a emplear almacenados en la obra, las maquinarias y equipo de construcción contra todo riesgo accidental durante su ejecución. La tasa y exposición varían durante toda la vigencia de la póliza, como se visualiza en el siguiente cuadro, ¿no? Por ejemplo, una obra, ¿no? Un proyecto que ya desarrollado puede costar 70 millones, ¿no? Inicialmente, pues, en los primeros días, no hay un valor, ¿no? Recién quizás de un mes habría, pues, algún tipo de valor, o a los 3 meses, cuando ya se han puesto, pues, los pilares de la obra, ¿no? Entonces, en este caso, la obra, el riesgo, si ustedes se dan cuenta, va aumentando. La exposición a riesgo aumenta conforme la obra va avanzando en su ejecución. ¿Ya? Vamos a ver las coberturas. La cobertura principal es todo riesgo derivado de construcción. O sea, te cubro todo aquel evento que ocurra en la construcción, salvo lo que esté excluido. Y aparte hay unas coberturas adicionales, ¿no? Que tenemos. La primera cobertura, la principal, es la A, todo riesgo derivado de construcción. Luego tenemos la B, que es terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. La C, ciclón, tempestad, lluvia, huracán, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. D, daños causados por el contratista con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento. E, responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes. F, responsabilidad civil extracontractual por lesiones a terceros. Acá hay dos tipos de responsabilidad, ¿no? Una exclusivamente para aquellos daños que se puedan causar a bienes que estén, ¿no?, cerca al lugar de construcción. Por ejemplo, ustedes han visto en la televisión que a veces hay vecinos que se quejan cuando hay obras que están al costado de su casa, y cuando se empiezan a hacer las excavaciones para poner, ¿no?, los cimientos de las nuevas construcciones, estas excavaciones resultan afectando a las colindancias, ¿no?, de los lados, ¿no? Entonces, esos daños que se puedan causar a terceros van a estar cubiertos bajo la cobertura E. Y si por alguna casualidad, ¿no?, ocurriera que de repente levantando un grupo de ladrillos, ¿no?, estos ladrillos cayeran y afectaran a una persona que está caminando cerca a la obra y le cayera, ¿no?, que no pertenezca a la obra, entonces esa responsabilidad civil extracontractual, porque no está indicada en ningún contrato, va a cubrir las lesiones personales, ¿ya? Y por último tenemos G, que es la remoción de escombros. Adicionalmente, existen las coberturas de equipo y maquinaria de construcción, y vamos a nombrar las exclusiones particulares de la cobertura, ¿no? Transporte de los bienes, cálculos o errores de diseño, daños internos a equipo y maquinaria, y todas las demás comunes, muchas a los seguros. O sea, estamos hablando de lo que es la guerra, ¿no?, temas nucleares, eso definitivamente que no van a tener seguro. Ahora sí, veamos los riesgos excluidos. Está excluido el lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de construcción. Esto no se atiende por este seguro CAR. Por eso es que existe
el seguro de lucro cesante o de pérdida de beneficios. Con ese seguro se complementa. Obviamente es el pago de una prima adicional. No cubre transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas. No se cubre la responsabilidad civil patronal, la RC de vehículos propios y no propios. No se cubre equipo y maquinaria con placas, ¿no?, que tenga licencia para transitar en la vía pública. No se cubren equipos y maquinarias de contratista sin la cobertura básica de construcción. O sea, el seguro TREC tiene que ir acompañado del seguro CAR. No se pueden vender solos. Obras civiles existentes y o propiedad adyacentes, ¿no?, asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, con límites mayores de 100.000, ¿no?, y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de un endoso. La suma asegurada para el seguro CAR debe ser el valor asegurable, el cual se define de acuerdo a lo siguiente. Para la obra en construcción, corresponderá al valor total del contrato de construcción al término de la obra. Y este incluye los materiales, la mano de obra, los fletes, los derechos de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Para los equipos y maquinaria de construcción, corresponderá al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo de dicho equipo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios, derechos de aduana, si los hubiere. La aplicación del deducible. La cobertura otorgada bajo esta póliza están sujetos a los deducibles que se acuerden y se consignen en las condiciones particulares. Si ocurren 2 o más siniestros sucesivos ocasionados por cualquiera de los siguientes riesgos dentro de cualquier periodo de un número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, generalmente 72 horas, los daños causados por ellos serán considerados como una sola reclamación. Este periodo de tiempo se refiere al plazo en el cual se debe aplicar un solo deducible, el que se fije en las condiciones particulares. No solo se fijan periodos de aplicación de deducible para riesgos de la naturaleza, también se pueden y deben fijar para huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. También terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, maremoto, salida de mar y marejada, lluvia e inundación, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. El seguro EAR o Erection All Risk, que quiere decir montaje contra todo riesgo, es muy similar al seguro CAR, pero cubre instalaciones o plantas industriales en su fase de instalación o montaje. En ello difiere del seguro CAR, que es referente a la construcción. Acá se trata de instalaciones o plantas industriales en su fase de instalación o montaje. Ahí tenemos, me parece, una refinería o una procesadora de gas en la foto. Principio y fin de la cobertura. Inicio. O al comenzar los trabajos o cuando los bienes son descargados en el sitio de construcción. Termina en la fecha especificada en la carátula de la póliza y o cuando se haga su entrega formal a operación y exista un acta de entrega. La vigencia se puede prorrogar por solicitud expresa del asegurado. En caso que la obra se pare temporalmente, se pueden acordar algunas condiciones transitorias. Como les expliqué, la vigencia del seguro será igual a la vigencia del proyecto. Se inicia con la descarga de la maquinaria en el sitio de obra. Hay
3 meses para la etapa de prealmacenaje. Hay una etapa de montaje, ¿no? Que puede ser mucho más de esos 3 o 4 meses, y una etapa de pruebas durante 4 semanas para máquinas nuevas. Y termina al finalizar el periodo de pruebas. Coberturas de todo riesgo a montaje. A. Todo riesgo derivado de montaje, tales como errores durante el montaje, impericia, descuido y actos malintencionados de obreros y empleados del asegurado o de extraños. Este es uno de los pocos seguros que te da esta cobertura. Actos malintencionados, caída de partes del objeto que se monta, robo, incendio, rayo y explosión, hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o rocas, cortocircuito, arco voltaico, así como acción directa de la electricidad atmosférica, caída de aeronaves o partes de ella. Luego tiene las coberturas B, C, D, E, F y G, que son iguales al seguro CAR. ¿Ya? Tomen debida nota de eso. ¿Cuáles son los riesgos excluidos en el seguro EAR? Lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de montaje. Transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas. Responsabilidad civil patronal RC de vehículos propios y no propios. Equipo y maquinaria con placas que tengan licencia para transitar en la vía pública. Equipo y maquinaria de contratistas sin la cobertura básica de construcción. Obras civiles existentes y o propiedad yacente, asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, con límites mayores de 100.000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso. La suma asegurada debe ser el valor asegurable determinado según se indica a continuación. Para la obra en montaje, corresponderá al valor total del contrato de montaje a su término, incluyendo los materiales, mano de obra, flete, derecho de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Para los equipos y maquinaria de montaje, corresponderá el valor de reposición a nuevo de dicho equipo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios y derecho de aduana si los hubiere. Acá tenemos una planta de cerveza, ¿no? Que son plantas que normalmente se utiliza como montaje, y una termoeléctrica. Tenemos obras civiles, una línea de producción. Por ejemplo, también se asegura, ¿no? Todo lo que es el acueducto petrolífero, ¿no? Traslado de petróleo. Ahora vamos a ver lo que es equipo electrónico o EE. ¿De qué tratan estos bienes asegurados? Los equipos electrónicos son aquellos aparatos que sirven para medir, examinar e investigar en industria e investigación científica, como por ejemplo simuladores, microscopios electrónicos, aparatos de análisis, aparatos de fotografía, cinematografía, video, grabación de sonido para la aplicación industrial y comercial, máquinas de oficina de todo tipo, copiadoras, contestadores telefónicos, automáticos, calculadoras portátiles, mini computadoras, computadoras personales, incluyendo los aparatos periféricos y otros. Normalmente los bienes asegurados vienen a ser las calculadoras de proceso e instalación de procesamiento electrónico de datos, incluyendo los aparatos periféricos correspondientes, que son teclados, impresoras, memorias de datos externos, pantallas, pivots, palpadores, aparatos de dibujo plotter, que se pueden incluir igualmente en la cobertura de la póliza del seguro de equipo electrónico, los equipos auxiliares absolutamente necesarios para el funcionamiento, ejemplo, aire acondicionado o transformadores,
portadores de datos externos, tales como tarjetas o cintas perforadas, cintas o discos magnéticos, tarjetas ópticas de datos y otros dentro del marco del seguro de portadores de datos. Aparatos médicos de radioterapia y para diagnósticos, respiración artificial y otros tratamientos médicos y odontológicos, aparatos de laboratorios médicos y equipos completos de consultorios médicos, etc. Dispositivos e instalaciones de comunicación, tales como centrales telefónicas, telecopiadoras, instalaciones de producción y emisión para radio y televisión, instalaciones de radar y radiotransmisión dirigida, sistemas de navegación, aeropuertos, tráfico marítimo, sistemas de busca personas. Las coberturas en este seguro de equipo electrónico están en secciones. La sección 1 cubre los daños materiales, ¿no?, que sufran los equipos que estén operando o en reposo. Dicho daño deberá ser súbito e imprevisto por cualquier causa que sea y que no está específicamente excluida, de forma tal que necesitará reparación o reemplazo. Las coberturas, este seguro cubre los riesgos que no figuren en las exclusiones y ampara a estos equipos contra riesgos similares a los cubiertos por el seguro de incendio y líneas aliadas, robo, rotura de maquinaria y todo riesgo equipo de contratista. Podemos citar, por ejemplo, cubre la negligencia, fallas en el manejo, un manejo inadecuado, actos malintencionados por terceros y robo con fractura. Cubre el saqueo, cortocircuito, explosión, implosión, ¿no? La explosión es muy diferente a la implosión y viceversa. Inducción, influencia, sobretensión, baja tensión, incendio, incluidos los trabajos de extinción, derribo y remoción de escombros, daños por chamuscado, incandescencia, hollín y humo, impacto de rayo, humedad, rotura de tuberías de agua, lluvia, nieve y agua derretida, avenida e inundación, helada, granizo y tempestad. Coberturas adicionales, la huelga, motín y conmoción civil, gastos adicionales por tiempo extra, trabajos nocturnos, trabajos en días festivos, flete expreso, flete aéreo, instalaciones de climatización, tubos y válvulas, hurto, equipos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados, terremoto, tifón, ciclón y huracán. Ahora veamos cuál es la materia de cobertura, ¿no? Pueden ser los siguientes sistemas o equipos, ¿no? Instalaciones de alarma o detectores de incendio, instalaciones para automatización de procesos, teléfonos electrónicos, instalaciones electrónicas de procesamiento de datos, instalaciones electroacústicas, equipos de electromedicina y medicina nuclear, microscopios electrónicos, teleimpresores, instalaciones telefónicas, equipos fotográficos, instalaciones de radiocomunicación, de antenas colectivas, de relojes de control, televisores industriales. Veamos ahora la sección 2, que son portadores externos de datos, ¿no? En esta sección se extiende a cubrir los daños a los portadores externos de datos dentro del predio descrito en el seguro. Están comprendidos el material que hay que reponer y la grabación de la información perdida. Se cubre siempre y cuando los daños provengan de cualquier evento descrito para la sección 1. ¿Cuáles son los bienes materia de cobertura? Tenemos los disquetes, las cintas, los cassettes, que vienen a ser los portadores externos de datos. Datos de reconstrucción y regrabación de la información. Equipos técnicos cinematográficos, clisógrafos, equipos de medición y ensayo, instalaciones de registro y evaluación de valores de mediciones, equipo microfilmadores, instalaciones buscapersonas, equipos reproductores, instalaciones de correos neumáticos, equipos de rayos X y ultrasonido, instalaciones receptoras de satélite, instalaciones de radiocomunicación de buques y navegación, máquinas de escribir electrónicas,
equipos de teléfonos, telecopiadoras, equipos para estudios de TV, para reproducción y sonido. La sección 3 es el incremento en el costo de operación. Cubre aquel gasto adicional que tiene que efectuar el asegurado, ¿no?, al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente, que no está asegurado en la póliza, o sea, un alquiler, ¿no?, hasta una suma que no exceda de la indemnización diaria convenida, ni el total de la suma asegurada que por cada anualidad de seguro se estipule. Cubre el incremento de costos de operación siempre que derive de un evento cubierto por el seguro. Como materia de cobertura tenemos alquiler de un sistema electrónico de procesamiento de datos suplente, costos del personal y transporte de los materiales. Las exclusiones son dolo del asegurado, representante legal, guerra y adicionales, reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radioactiva, lucro cesante, terremoto, temblor y erupción volcánica, hurto con y sin violencia, daños preexistentes, daños por suspensión de la corriente eléctrica, mantenimiento de equipos, garantía del fabricante, daños paulatinos como consecuencia del uso, daños en partes desgastables, tubos, válvulas, bulbos, fusibles y otros similares, defectos estéticos, pérdidas y o daños en equipos de arrendamiento, o en arrendamiento, perdón, pérdida de información que no haya sido causado por un virus. Ahora, entre las exclusiones especiales se cuentan daños de naturaleza puramente estética, ¿no?, como rasguños, defectos del esmalte, etc. Fallo del abastecimiento público de electricidad, agua, gas u otros medios. Daños indirectos, daños patrimoniales y de responsabilidad civil. Las secuelas y daños patrimoniales pueden ser cubiertos parcialmente por un seguro de gastos adicionales o un seguro de lucro cesante. En el seguro de portadores de datos, errores cometidos al recoger datos y destrucción intencional de portadores de datos. La vigencia del seguro, en este caso, será de vigencia anual, ¿no? Quizás en los equipos en arrendamiento pudiera ser esta vigencia menor, y en aquellos, ¿no?, que son equipos que son a préstamo, la vigencia de estos podría ser un poco mayor. Valor asegurado, ¿no?, es el valor a factura más el flete, ¿no?, del extranjero, gastos de nacionalización, impuestos de nacionalización, fletes interiores más gastos de montaje. Valor factura más fletes interiores más gastos de montaje, si se trata de algún equipo que no se haya traído del extranjero. En la página 40 tenemos un cuadro comparativo, ¿no?, de las coberturas que se brindan, ¿no?, y los peligros a los cuales están expuestos, ¿no? Importante que ustedes puedan analizar este cuadro comparativo para que tengan una idea, ¿no? Aquí arriba están todos los peligros a los cuales están expuestos y acá abajo todas las coberturas. Y con algunas anotaciones, ¿no? Lo que está marcado en celeste se indica que es lo que está cubierto. Lo que no está marcado no tiene cobertura. Características de las máquinas electrónicas. Tienen alto valor asegurado y si están concentradas en un espacio muy reducido, o sea, hay un peligro elevado de siniestros graves o incluso de pérdida total. Hay una alta proporción de elementos y componentes electrónicos miniaturizados, ¿no? O sea, por ejemplo, podrían ser los chips, y como partes mecánicas de precisión hechas de materiales especiales y fabricadas en procesos especiales, microtécnica. Es decir, que una reparación en la mayoría de los casos no es posible o rentable, sino que se hace necesario un recambio completo por expertos. Sensibilidad especialmente grande frente a influencias externas como temperatura atmosférica o por incendio, humedad, vapores, suciedad, sacudidas, vibración, radiación, impacto de rayos, variaciones de la tensión,
y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Peligro relativamente bajo de riesgos típicos de seguro de rotura de maquinaria, como explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste, etc. Es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que los riesgos externos. Las instalaciones de procesamiento electrónico de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos. Ahora vamos a hablar de lo que es el seguro de todo riesgo para equipo de contratista, también llamado TREC. ¿Cuáles son los bienes asegurados, no? Se aplica a los equipos o maquinarias de los contratistas, ¿no? Incluyendo equipos auxiliares de los mismos en las diferentes obras donde operan. Entre la maquinaria y equipo a asegurar se pueden mencionar lo siguiente: las grúas, grúas giratorias de torre, grúas montadas sobre vehículos, grúas torre trepadoras, grúas de cable, excavadoras, palas mecánicas, dragas de arrastre, excavadoras sobre vehículos, zanjadoras, etc. Cargadores frontales, bulldozer, compresores, equipos de aire comprimido, campamentos, encofrados, equipos generadores de electricidad, oficinas de campo, obras falsas, etc. Barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillos, vibradores, apisonadoras, vibratorias, vibradores para concreto, piloteadores, etc. Montacarga móviles y otras máquinas similares, locomotoras, pavimentadoras, máquinas de construcción sobre rieles, instalación de vías o rieles, torres de perforación, bombas y cables electrónicos. El seguro TREC, coberturas, cubre las pérdidas o daños directos, productos, ¿no?, o producidos a la maquinaria o equipo de manera súbita e imprevista por cualquiera de las siguientes causas. Ojo: incendio o rayo, colisión, volcaduras, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierras, descarrilamiento, accidentes a consecuencia de descuido, impericia o negligencia del conductor, explosión a excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos, robo, daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán, tempestad, daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y cualquier otra convulsión de la naturaleza, cualquier otro riesgo no excluido específicamente. Coberturas adicionales: huelga, motín, conmoción civil, daños maliciosos, vandalismo y terrorismo, gastos extraordinarios, horas extras, trabajos nocturnos, etcétera, y el flete aéreo. Y tenemos una foto de estas maquinarias que la mayoría, ¿no?, son de color amarillo. Por eso se le dice el seguro de la maquinaria amarilla. Exclusiones. A, de los bienes asegurados: vehículos motorizados diseñados para circular en caminos y carreteras, autos, camionetas, etc. Embarcaciones y cualquier otro equipo flotante. Edificios utilizados como campamentos u otros usos. Maquinaria o equipo de construcción que se instalen en cualquier edificio para formar parte definitiva de él. Maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas. Maquinaria y equipos mientras sean transportados. Planos e impresiones en general. Bienes de propiedad de obreros y o empleados del asegurado. B, daños o pérdidas causados directamente por acto doloso o falta grave del asegurado o de sus representantes. Falta o defecto preexistente al inicio del seguro. Actividades de operaciones militares, rebelión, insurrección, ley marcial, conmoción civil. Pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor del bien asegurado. Reacciones nucleares, lucro cesante por paralización del trabajo, desgaste, deterioro paulatino como consecuencia del normal funcionamiento, o la corrosión, la derrumbe, raspaduras de superficie, etc. Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados. Pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o en motores de combustión interna. Falla o daños mecánicos y o eléctricos internos, rotura de maquinaria. Falla o daños como consecuencia del medio refrigerante, lubricantes, etc. Pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado, pérdidas durante operaciones de prueba,
pérdida de combustible, lubricantes y o refrigerantes. Un momentito, por favor. Ahorita regreso, un momentito. Ok, ya estamos de regreso. Sigamos, por favor. La vigencia de este seguro es de manera anual, ¿ya? La suma asegurada representa el valor de reposición de la maquinaria y o equipo asegurado. Valor a nuevo, ojo, valor a nuevo, más derechos aduaneros, más gasto de flete si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado fuese menor a la ocurrencia de un siniestro, se aplicará la proporción de infraseguro existente en el monto de la indemnización. Obviamente, estos seguros, al ser el valor de reposición a nuevo, son las primas un poco más elevadas. Inspecciones. El asegurador deberá conocer las características de identificación de los equipos y maquinarias a cubrir. Es muy importante conocer la región geográfica o el sitio donde van a operar estos equipos, ya que el seguro solo se extenderá a amparar a la maquinaria en la zona de trabajo claramente determinada en la póliza. Si por A o B motivo alguno de estos equipos sale de la zona de trabajo declarada en póliza y tuviera un siniestro, este no tendría cobertura. El seguro de rotura de maquinaria. Veamos la definición de lo que es una máquina. Es un conjunto de mecanismos que, unidos, pueden transformar energía para producir un beneficio o trabajo. Este conjunto de mecanismos tiene varias de las siguientes características. Tiene un valor, por lo tanto es cuantificable, es propiedad de un ente reconocido, que es el asegurado, y ocupa un lugar en el espacio.
Definición de accidente. Se debe entender el accidente, la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, la cual en el momento de la ocurrencia dé por resultado el daño físico del objeto en forma tal que se requiera la reparación o reemplazo de este o de una de sus partes. No se entenderá por accidente el agotamiento, el deterioro, la corrosión o erosión del material, el desgaste por uso, el escape en cualquier válvula, accesorio, sellador del eje, empaque del casquillo, unión o conexión, rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas o escobilla, rotura de cualquier computador electrónico o equipo electrónico para procesamiento de datos, rotura de cualquier estructura o cimiento que sirva de soporte al objeto y cualquiera de sus partes, explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno del objeto o dentro de los conductores que van desde tal horno a la atmósfera. La materia asegurada, ¿no? O sea, ¿qué bienes se pueden asegurar? Mayormente es la maquinaria estacionaria durante el desarrollo de su trabajo, ¿no? Podemos mencionar la industria del plástico, donde están las extrusoras, las inyectoras, las sopladoras, todo tipo de industrias, todo que sean motores, transformadores, compresores, centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua, industrias de generación eléctrica, las turbinas, los generadores, los calderos, etcétera, industria alimenticia, evaporadores, autoclaves, hornos, secadores, etcétera, centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases, etcétera. ¿Cuál es el objeto de este seguro? Es ofrecer a la industria una cobertura que sea eficiente para poder cubrir sus máquinas e instalaciones. Entre estas podemos considerar máquinas generadoras de energía, calderos, turbinas, grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas de producción que va a depender de la industria específica, telares, extrusoras, cargas, etc. Equipos auxiliares, máquinas, herramientas, bombas, compresoras, grúas fijas, tecles, etc. Es conveniente asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos resulta equitativa. Si solo se asegura objetos extremadamente expuestos, se estaría efectuando una antiselección, lo cual no es aconsejable, por lo que se hace necesario calcular una prima relativamente más elevada para compensar la alta exposición. ¿Cuáles son los bienes asegurados? El componente principal, que es el mecánico o electromecánico. Normalmente estos bienes trabajan con medianos y altos voltajes, son fijos, ¿no? Excepto los puentes, grúas, ascensores y montacargas, que efectúan un trabajo pesado, ¿no? Y tienen que estar instalados y en funcionamiento, salvo aquellas máquinas que están en reserva o esperando un turno de reemplazo. ¿Cuáles son las partes no asegurables en rotura de maquinaria? Partes que sufren alta avería, como cuchillas, bandas transportadoras, partes de vía útil corta, partes de plástico, pasta, caucho, vidrio, correas y rodamientos, partes que cambian su composición físico-química, el aceite, los lubricantes, los catalizadores, los refrigerantes. Las coberturas básicas, este es otro del seguro que cubre falla humana, la impericia, negligencia, la mala operación, el descuido, y también las fallas técnicas, ¿no? Fallas de fundición, fallas de diseño, fallas de montaje, acción directa de rayo, cortocircuito, sobrevoltaje, problemas de aislamiento, explosión física, implosión, falta de aguas en calderas, desgarramiento por fuerza centrífuga, fallas del sistema de control y otros hechos accidentales no excluidos. Coberturas adicionales generales. El lucro cesante en su forma inglesa, los gastos extraordinarios y el flete aéreo. Coberturas adicionales particulares. Para motores y transformadores, incendio inherente, explosión química interna, impacto directo de rayo. Para tanques de almacenamiento,
pérdida de contenido. Para cuartos fríos, los bienes refrigerados. Las exclusiones. Dolo del asegurado, representante legal o responsables de la dirección técnica. Lucro cesante. Garantía del fabricante. Daños paulatinos, desgaste, erosiones, cavitaciones, derrumbe, incrustaciones. Daños preexistentes. Mantenimiento. Incendio externo, incendio interno. Guerra y adicionales. Huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular. Actos malintencionados de terceros. Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami. Inundación, anegación, tifón, ciclón, huracán. Hurto con o sin violencia. Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, etc. Inundación, crecida de aguas, hundimiento de terrenos e impacto de vehículos, daños causados por actos bélicos o personas afectadas por cierres patronales, defectos de la maquinaria preexistentes a contratar la póliza, daños o averías por los cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se excluyen aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cables, cadenas, fojas, piezas de vidrio o cerámica, neumáticos o llantas de caucho, materiales auxiliares tales como combustibles, agentes refrigerantes, catalizadores, lubricantes. La vigencia de este seguro es de vigencia anual y también en equipos que son arrendados la vigencia puede ser menor y en equipos que son adquiridos a préstamo la vigencia podría ser mayor. Normalmente la vigencia de este seguro es una vigencia anual. Las pólizas a periodo corto deben evitarse siempre y cuando sea posible. En caso de que máquinas como calderas, turbinas, máquinas de vapor, generadores o motores diésel estén paralizados durante un periodo continuo de más de 3 meses en un año, incluido periodos de revisión, pero excluidos periodos de reparación debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar una reducción en la prima. Ok, nos quedamos hasta acá en la página 63. En la siguiente clase veremos todo lo que está relacionado al valor asegurado. ¿Ok? ¿Algún comentario respecto a lo que acabamos de ver? Silvia, Ronald, Gerson, Manuelito. Nada, profe, todo está correcto. ¿Todo concuerda? Gracias. Todo bien, profesor. Muchas gracias. Todo bien. Listo, listo, Ronald. Muchas gracias, estimados alumnos. Nos estaremos viendo pasado mañana a la misma hora. Cuídense mucho, cuídense familia. Gracias. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego.